próximo 15 de febrero el Uruguay tendrá un nuevo parlamento con voces que representan a muchos sectores de opinión, no solamente políticos, sino también un mundo religioso muy significativo. Hoy estamos en la Chacra Veraca, a 21 kilómetros del centro de Montevideo, un centro importante donde vive una comunidad dirigida por un pastor y que también forma parte de una estructura significativa en la vida de más de 120 personas. Aquí muchos jóvenes son recuperados de la droga, pero fundamentalmente también se les da esperanza y un camino de salida a muchas dificultades que otros seres humanos plantean desde su vida concreta y cotidiana. ¿Por qué estamos aquí? Porque una de estas voces que enriquecerá el Parlamento uruguayo es el futuro diputado por el Partido Nacional, Álvaro Dastugue, que también es un hombre vinculado al mundo religioso y es pastor de esta iglesia evangélica, un hombre de enormes responsabilidades. A partir de este instante queremos invitarlos a conocer el pensamiento político, la vida de este hombre que va a tener una representación significativa en la nueva estructura que comenzará a andar en el Uruguay el próximo 15 de febrero. Bienvenidos a este reportaje en Miradas desde el Sur. Amigos, estamos conversando con Álvaro Dastugue, pastor evangélico, hombre de fe, hombre de religiosidad, pero también un hombre que va a incursionar en la vida política. Es el primer pastor evangélico que va a ocupar una banca en el Parlamento uruguayo, lo va a hacer por el Partido Nacional. Estamos en el lugar donde reside junto a un grupo importante de personas que tienen su lugar de residencia muy cerquita del centro de Montevideo, a 21 kilómetros y medio aproximadamente. Álvaro, gracias por recibirnos aquí en Veraca. Y naturalmente la primera pregunta es, ¿cómo surge esta traslación del hombre de fe, el hombre pastor, religioso, que tiene responsabilidades muy intensas al frente de una comunidad donde viven 120 personas, y volcarse a la vida política, que es un escenario distinto, que también implicará hacerse más tiempo, tal vez del poco tiempo ya disponible, el que se dedica a la familia en lo personal, a la familia más grande, a la actividad religiosa y también ahora a la actividad política? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, encantado de recibirte. Y bueno, todo se da a través de la cercanía a la gente y del trabajo social que realizamos, tanto como pastor propiamente en la iglesia, pero también como trabajador social. Tú recién decías, yo vivo en este lugar con 120 personas, pero además coordino algunos otros hogares que son lugares que tienen sus puertas abiertas para toda persona que necesite alguna ayuda de cualquier clase. Por ahí nuestro lema en estos hogares es que no haya en el Uruguay alguna persona que diga, a mí nadie me quiso ayudar. Así que como entran personas a esos hogares y a la iglesia, siempre personas necesitadas, con crisis, con algún flagelo, con alguna situación y circunstancia adversa, uno al estar en contacto le llama la atención a algunas cosas que pasan en el Parlamento. Algunas leyes que se aprueban, algunas discusiones que se dan, que personalmente o con un grupo de líderes y amigos que trabajamos en estas organizaciones, entendemos que son contrarias y son negativas al bienestar de la sociedad. Y por eso comenzamos primero a discutir, a hablar, la política es una herramienta para el bienestar de la sociedad, la política es una herramienta para buscar el beneficio. Ha habido un cambio, ¿verdad? Porque generalmente los hombres de fe religiosos se mantienen un poco más alejados, conversan, dialogan, plantean. Lo hace la Iglesia Católica, lo hace la Iglesia Evangélica, lo hace la Iglesia Judía a través de sus organizaciones, y está muy bien, forman parte de una sociedad. Pero ya decididamente ir a la búsqueda de un protagonismo político en el buen sentido de la palabra, es decir, tener voz, voto y capacidad de presentar las ideas en ese ámbito. ¿Por qué llega esa necesidad? Creo que llegamos a esa decisión como grupo, como amigos, porque el Uruguay está viviendo una situación que nunca la ha vivido, y porque en los últimos parlamentos se han aprobado leyes que consideramos contrarias al bienestar, como te decía, de la sociedad. Yo, por ejemplo, te voy a ponerte dos casos. El Uruguay, Leonardo, déjame decirte esto, en este momento sufre algunos males y pelea primeros lugares en muchos males, como por ejemplo, el Uruguay es uno de los países con el porcentaje de adicción más alto de toda América. El Uruguay es uno de los países con el porcentaje más alto de depresión de toda América.
El Uruguay es uno de los países, lo digo tristemente, ¿no? El Uruguay es uno de los países con el índice y con los porcentajes de suicidio más altos de toda América. Suicidio en la niñez y suicidio en la población en general. Ese es un dato que además a lo largo de la historia, en los últimos 30, 40 años, la vida del país se viene repitiendo. Y se viene incrementando, no solamente repitiendo. Pero ¿por qué la opción por el Partido Nacional? A ver, ¿por qué no la opción por el Partido Colorado, por el Partido Independiente o por el Frente Amplio? Seguramente allí hay más discrepancias, especialmente porque se han apuntalado algunos, presumo, proyectos que hoy son ley con los que tú no estarás muy de acuerdo. Pero Correcto. ¿por qué esta opción por los blancos? En primera instancia vengo de una familia wilsonista. Nacido en Tacuarembó, recuerdo patentemente la muerte de Wilson y mi mamá con lágrimas en sus ojos. También recuerdo cuando llegaban las elecciones nacionales, municipales, mi papá con su camioneta, con su vehículo lleno de bandera, en algún club político, dialogando con candidatos. Así que vengo de tradición blanca y de el perfil y la ideología wilsonista. Luego, porque en el 2007 se acerca a nosotros un político, un líder político católico, y nos dice: ustedes no pueden estar más escondidos. Carlos Viafiliola, edil departamental del Partido Nacional, militante de Alianza Nacional, el sector de La Rañaga. Nos invita y nos dicen: ustedes no pueden estar más con los brazos cruzados, tienen que hacer algo en política, no puede ser, el aborto se está aprobando y ustedes acá, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, además, creo que el Partido Nacional es el que más defiende nuestros principios y nuestros valores. No quiero decir que es un partido cristiano, pero sí sus principios y sus valores se alinean a nuestra fe o a nuestra ideología de vida. El Partido Nacional es el único, creo que el Partido Colorado en alguna instancia también votó en bloque en contra de la ley de aborto, cosa que a nosotros nos preocupa mucho. Entonces creo yo que el Partido Nacional es el que más defiende. Además soy blanco de cuna. Pero tú me decías que es una decisión colectiva. ¿Qué pasa con aquellas personas que pueden llegar al lugar donde tú vivís, buscar esa asistencia, ese apoyo espiritual, esa búsqueda de una salida en la situación de crisis personal, que de repente tiene una ideología o una intención de voto o una definición política partidaria distinta a la que tú tienes, siendo tú un pastor, un hombre que tiene una importante gravitación en el mundo, en el universo en el cual tú te mueves? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Existe ese diálogo? ¿Se admite? ¿Hay una tolerancia bien clara y marcada? De hecho, hay muchos fieles, por decirlo de alguna forma, o personas que integran nuestra organización que no me han votado y me lo han expresado públicamente. No existe ningún problema, no existe de ninguna manera ninguna obligación a tomar la decisión por quien, por decirlo de alguna forma, lidera ese grupo de personas o lleva adelante conferencias cristianas. Todo por el contrario. Nosotros, además, las puertas de la iglesia o de los hogares Veraca que integro y que soy colaborador, nunca miró ni va a mirar jamás la crisis de las personas o las necesidades de las personas por la bandera política. Todo por el contrario, nosotros ayudamos a las personas en forma gratuita por un concepto y por una decisión de amor y no de banderas políticas. Cuando te enfrentes en el Parlamento a posiciones de fondo, me refiero a posiciones en las que tal vez el Partido Nacional que tú integras y tu sector Alianza Nacional, que ha sido diferente en la postura que ha manejado, a veces con el herrerismo, votando cosas que el herrerismo no vota. Por ejemplo, el caso de no votar la baja de la edad de imputabilidad Correcto. de menores de edad, pero se aplica a veces también el concepto de disciplina partidaria. Y ahí llega un momento en que estás a solas entre tu conciencia, tu convicción, tu reflexión y una disciplina partidaria después de un debate interno que cada partido hace para definirse ante una posición. ¿Cómo te imaginas tener que atravesar por una situación como esa? Mira, creo que el Partido Nacional, el partido que integro y mi partido, es el partido que ha sido más libre y de hombres libres en ese perfil. En el Partido Nacional, en las últimas decisiones importantes que se ha tomado con respecto a la Constitución y a leyes de nuestro país, no ha aplicado la disciplina partidaria y todo por lo contrario ha dado libertad de elección, cosa que muestra la grandeza y la democracia y la libertad de nuestro partido. No así el Frente Amplio, que podemos recordar dichos de algún diputado en la ley que se aprobó de la marihuana, la cual estamos absolutamente en contra y no de acuerdo, que sí aplica disciplina partidaria. Creo que con el Partido Nacional no vamos a tener ese problema. Además, estamos bastante alineados y tenemos un pero muy buen diálogo. Si ves un comunista en el Parlamento, que los va a ver, y te toca hacer un debate,
¿Es desde tu posición filosófica, espiritual, religiosa, el anticristo? ¿Te referís si yo pienso que el anticristo es el Partido Comunista? Exactamente. No, Muchas no. veces ha quedado graficado, o a veces en los de grandes debates ideológicos se han visto de esa manera, como en posiciones antagónicas y radicalmente opuestas, sin punto posible de convergencia. Y unos a otros se miran con determinado recelo. No, yo no lo... mi decisión de ir al Parlamento es ser una voz que piense y que exprese lo que entiende correcto para nuestra nación. Seguramente al discutir y al dialogar con integrantes del Partido Comunista vamos a llegar a puntos en común y que estamos de acuerdo los dos, y seguramente vamos a llegar a puntos en los que no estamos de acuerdo. Seguramente en los que estemos de acuerdo nos vamos a abrazar y vamos a pelear. De hecho tenemos algunas cosas cercanas, la preocupación por alguna clase muy baja, algún trabajo social que a nosotros también nos representa. Así que creo que no va a haber ese, si bien hay cosas y puntos y principios y valores los cuales yo no negocio, los cuales mi opinión va a ser mi opinión, y creo que va a ser difícil que me hagan cambiar de opinión, como toda persona que ha formado sus principios, sus valores en el proceso de su vida, pero yo soy una persona abierta y de mucho respeto hacia la libertad de vida o de elección de vida de las otras personas. Para después de la pausa, hay también en el Parlamento una representante de una corriente espiritual o religiosa, que es una afrobandista. Hace pocos días la entrevistamos y nos decía que tienen, ahí sí, diferencias muy de fondo, y a veces ellos se sienten mirados por el mundo evangélico como ese anticristo que te planteaba respecto a los comunistas. Pero después de la pausa me lo contesta. Muy bien. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado, para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate, las vacaciones están al lado. Amigos, estamos conversando con Álvaro Dastugue, pastor evangélico, ahora diputado electo por el Partido Nacional, en este rico arco que va a exhibir la democracia uruguaya en el próximo Parlamento que asume el 15 de febrero. Hay otra voz distinta, que por primera vez, al igual que el mundo evangélico, va a estar representado por otra corriente de opinión política, pero que también tiene esa otra vertiente. Y es, por ejemplo, la diputada electa Susana Andrade, que representa al mundo afrobandista, con quienes han tenido, y es visible para quienes desde fuera podemos observarlos, diferencias muy profundas. Y ellos dicen que a veces son mirados como ese anticristo al que te hacía yo referencia en la pregunta anterior por parte del mundo evangélico. ¿Cómo te imaginas ese diálogo, ese encuentro que inevitablemente, porque además pueden coincidir en una comisión parlamentaria para trabajar comúnmente por determinados temas, por ejemplo, de derechos humanos o políticas sociales, o alguna comisión en la que los dos puedan ser designados por su partido para estar compartiendo tareas y objetivos de país? Yo creo que vamos al Parlamento con el deseo, y por lo menos en mi caso,
de tener un mejor parlamento, un parlamento donde hayan más voces, un parlamento donde haya más discusión y donde podamos hablar libremente con libertad de expresión y cada uno plantear o poner sobre la mesa lo que cree. Ese es el espíritu con el cual voy yo. No voy a buscar ni peleas, ni riñas, ni disputas dentro del Parlamento, que tenemos filosofías diferentes, que tenemos estilo de vida diferentes, que tenemos fe en un Dios diferente, sin duda, pero yo no voy a discriminar a nadie ni tampoco voy a atacar a nadie, así que voy al Parlamento con un espíritu de discusión, en el buen sentido de la palabra, y a enriquecer un Parlamento que creo yo en estos últimos años no ha estado tan rico. Hace pocos días conversábamos con un legislador del herrerismo, el diputado Jaime Trobo, un hombre de larga experiencia, sí, joven, pero de larga experiencia en el Parlamento. Y yo le planteaba un poco, bueno, cómo se veía en el rol de tener que jugar nuevamente desde la oposición un conjunto de ideas, defensa de ideas, de principios. Él me decía, seremos radicales en algunos aspectos y buscaremos puentes cuando entendamos que los puentes puedan existir. Pero ¿cómo te imaginas tú ese rol? Vas a estar en un partido político con una larga historia, que tiene dos vertientes muy claras. Una es la que tú integras, Alianza Nacional, la otra es el herrerismo, también muy histórica, a veces discrepantes en algunos puntos. Pero ¿cómo te imaginas conversando, si es posible, o teniendo que hacer una labor de oposición, de control, de fiscalización de un poder ejecutivo que tiene mayorías parlamentarias además? Bueno, esperemos que la situación de estos últimos, principalmente estos últimos 5 años en los cuales tuvimos mayoría parlamentaria, en los cuales nos sentimos que no fuimos escuchados y que algunos representantes se taparon los oídos al momento de la oposición, solicitar algunas cosas como comisiones de investigación, como rediscutir algún proyecto de ley. Dicho sea de paso, algo que a nosotros estamos muy de cerca con eso, que fue la legalización de la marihuana. Toda la ciencia en nuestro país dijo que dicho proyecto de ley iba a ser negativo para nuestra sociedad. La cátedra de psicología, la cátedra de psiquiatría, la cátedra de medicina, la cátedra de farmacología, creo que más del 90% de la ciencia que fue citada por la Comisión de Adicciones expresó la negativa del proyecto de legalización. Diputados del Frente Amplio expresaron la negativa del proyecto de legalización, pero la disciplina partidaria que recién hablábamos hizo que todos levantaran la mano y se votara algo que no tenía mayoría. Pero bueno, esperemos, y nuestro deseo es que en este nuevo Parlamento podamos discutir y podamos enriquecer y podamos escucharnos más y no taparnos los oídos a lo que la oposición el talante planteará del presidente Vázquez para con la oposición? ¿Será de diálogo? ¿Estimas que puede haber puntos de encuentro? ¿Que será una experiencia distinta a la primera, en la que le ocupó la presidencia, saliendo de una crisis económica muy dura, con una experiencia adquirida y con otro bagaje a la hora de accionar acuerdos, búsqueda de... Ha manejado la intención incluso de buscar la integración de representantes de los partidos tradicionales en su gobierno, diciendo, bueno, que también que fiscalicen, pero también que propongan. Correcto. Yo creo que es muy importante lo que dice Vázquez en el tema de proponer, porque en ningún lado creo que la oposición solamente está para controlar, al contrario, estamos todos para empujar, por decirlo de alguna forma, la carreta de cada ente autónomo o la empresa de cada ente autónomo. Así que considero muy favorable el concepto de Vázquez, de miremos los objetivos, analicemos los objetivos y todos empujemos esos objetivos y ese programa de cada empresa y de cada ente público. También no debemos olvidar, obviamente, la tarea de control, de contralor de estos entes. ¿Dónde te sentirías más cómodo trabajando? Porque supongo yo que ya empiezan las áreas de delinear tareas. Tenemos una bancada, cada legislador tendrá que ocupar determinadas responsabilidades, elegir determinados caminos, determinados vehículos de expresión, donde se siente más cómodo, donde está más formado, donde tiene mayor experiencia. ¿Cuál será esa área en la que tú te vas a estar desarrollando? Yo hace 10 años que me dedico a esta tarea, más de 10 años que me dedico a esta tarea de estar cerca de la gente y ayudar a la gente. Creo que en estos 10 años he adquirido una experiencia interesante, voy a seguir trabajando en esta tarea, no pienso dejar mi pastorado y tampoco pienso dejar la tarea de supervisión y ayuda en los hogares en los cuales soy director, soy colaborador.
Así que sin duda me voy a sentir más cómodo en la tarea social, en la comisión, por ejemplo, de adicciones, pero con el perfil siempre cercano a la gente, que también es lo que me llama la atención. ¿Ya te ha dicho el Partido Nacional dónde quiere que estés o dónde tú querés estar para poder ellos ubicarte en el sitio donde te sientas más cómodo? Yo he expresado donde, principalmente en el grupo de Alianza Nacional, donde me gustaría estar. Esperemos que así se dé. Sé también que al ingresar a veces los lugares hay que pagar ya un están... cierto derecho de piso. No, y algunos lugares ya están ocupados con representantes que vienen del periodo pasado y ya tienen encaminado, estudiado y recontraestudiado algunos proyectos de leyes o algunos temas. Así que bueno, esperemos que sea en el lugar donde Tú me deseamos. hablabas de un conjunto de leyes que ya son ley, que forman parte de la estructura del país: la legalización de la marihuana, la ley que habilita la interrupción voluntaria del aborto, el matrimonio igualitario. Son tres de los principios con los que tú no estás muy de acuerdo, por lo menos tres con las normas con las que no estarías muy de acuerdo en principio. Pero ¿pensás seguir trabajando en esa área? ¿Intentarás buscar que haya cambios, que eso se elimine de la vida del país? Porque para muchos ha sido una larga lucha y conquista. Sin duda. No opinan como tú, me refiero, ¿no? Sin duda. Mi principal objetivo, Leonardo, es trabajar, por lo menos hacia eso voy, y algo que estamos preparando y trabajando, es trabajar por la potencialidad o el fomentar la familia, que considero, como lo dice la Constitución, que es base y fundamento de nuestra sociedad. Más del 95% de los chicos que recibimos en situación de adicciones, y tenemos 1.400 chicos internados y 500 por mes golpean la puerta para ingresar, algo que se ha incrementado impresionante en los últimos años. Entendemos, y de la experiencia de charlar con ellos, entendemos que la crisis o la raíz del problema no es el consumo de drogas, no es el consumo de drogas, sino que hay una raíz que es el problema en casa, el problema familiar, en papá que nunca me dio un abrazo, en papá que no estuvo, en mamá que tuvo que trabajar. O la pobreza de la que vienen los hogares desintegrados, la educación, o falta de trabajo, o falta de interés o motivación. Por ejemplo, el fenómeno de los ni estudian ni trabajan. Exactamente. Es un verdadero drama. Exactamente. Que no solamente lo vive el Uruguay, lo vive Europa también. Exactamente. ¿Cómo se enfocan ustedes, o cuál es un poco tu perfil para enfocarte en esa tarea específica, por ejemplo? Por ejemplo, el grupo que integro, liderado por la senadora electa Verónica Alonso. Una mujer de extracción judía. Exactamente. Ella en este periodo pasado presentó un proyecto de ley en el cual participamos y nos gustó mucho. Era un proyecto de ley que fomentaba la familia. Le daba al padre de 2 o más hijos más tiempo, le daba alguna remuneración especial económica. Tratamos el tema de las licencias, así que debemos trabajar para que el papá y la mamá tengan más tiempo con su hijo, para que el hijo no sea enseñado o sea educado en la esquina con los amigos que vienen, no sabemos de dónde, que no sea educado en la calle, que no sea educado exclusivamente por el gobierno, porque el gobierno no está para educar, sino que está para enseñar y para emitir con enseñanza, ideas, valores, principios. Exactamente, que yo creo firmemente que la familia es el primer organismo, la primera institución de educación para los hijos, y los padres, como dice la Constitución, tenemos el derecho y la patria potestad a educar según nuestra ideología o nuestra fe o nuestro no fe o nuestros principios y valores a nuestros hijos. Así que yo considero sumamente importante fomentar el tiempo de los padres con los hijos y en la cercanía de los hijos con los padres. En algún momento en la elección del 2009, nuestro líder Jorge Larrañaga habló sobre escuela para padres. ¿Cómo hacemos para que los padres nuevamente puedan educar y enseñar a los padres a educar o a enseñarles a sus hijos? Así que por ahí van a estar enfocadas mis fuerzas. Para después de la pausa, ¿te peleas con Dios? ¿Conversás con Él? ¿Discutís? ¿Lo polemizás? Me lo contestas luego. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación, entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy/violencia sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Yo a Argentina no la cambio por nada. Tiene todo.
Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio, tiene mis costumbres y tiene Uruguay al lado para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate, las vacaciones están al lado. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que las personas con discapacidad tienen derecho a obtener un empleo adecuado y cuentan con facilidades para integrarse al mercado laboral. Por ley se promueven los talleres de producción protegida, cuyo objetivo es capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad para integrarlas al régimen de trabajo remunerado. Conoce más en impo.com.uy/trabajo protegido. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Álvaro Astugue, pastor de la Iglesia Evangélica, diputado electo por el Partido Nacional, pero ya le pregunto al pastor. Un hombre de fe siempre discute con su Dios, o por lo menos le hace preguntas, lo interroga. ¿Te has enojado con Dios? ¿Peleas con Él? ¿Le discutís algunas cosas que te gustaría que hiciera o que aparecieran en el universo que tú ves, que tú mirás cada día de forma distinta a cómo se te aparecen ante tus ojos? Dios es una persona. Y su Espíritu Santo, que es con el cual nos comunicamos y es con el que tenemos la comunión aquí, es una persona. Así que así como podría discutir, reclamarte a ti algunas cosas que me hagas mejor, peor la entrevista, etcétera, lo mismo lo hago con Dios. Y sí me he enojado con Dios. Yo hace desde el 2002, 2001 que conozco a Dios y que me enfoqué en acercarme a Dios, así que tengo 13 años de relación con Dios. Al principio me enojé muchísimo, me enojé, le reclamé, le exhorté, y el pasaje de los años a uno lo va haciendo adquirir cierta experiencia en la relación con Dios y en la relación aquí en la tierra con las personas, y ya no le reclamo tanto. Yo entiendo que las decisiones y las circunstancias... ¿Y cómo te iban esas peleas, en esos enojos? ¿Cómo salías de esos desentendimientos o de esos reclamos? Correcto. Bueno, con el pasar de los días, o de mi enojo con Dios, o de mi reclamo a Dios, uno de a poquito va entendiendo algunas cosas, y las respuestas que a veces le exige a Dios el mismo diario vivir te las va respondiendo, y uno va diciendo, no lo tenía que haber cuestionado Dios. Yo creo mucho en la soberanía de Dios. Creo que todas las cosas que vivimos aquí en la tierra, a los que amamos a Dios, nos ayudan para bien, nos ayudan aún aquellos para crecer. signos y hechos negativos, duros, sin duda, que te tocan enfrentar. Sin duda. Ahí está la presencia de Dios también. Dios está, la presencia de Dios está en todo momento. Lo toman como un castigo, como una alerta, como un ajuste de cuentas. Te portaste mal y este es tu castigo. No, yo no lo veo a Dios como un ser supremo que mira desde el cielo con anhelos o con deseo de castigarnos. Al contrario, yo creo que todo lo que vivo negativo es para aprender y para no volverlo a vivir, aún situaciones muy críticas y muy complicadas. Además, considero que muchas de esas situaciones malas, negativas, son decisiones de los hombres. Aquello es libre albedrío. ¿La libertad que Dios le da al hombre? No, en sí el libre albedrío, bueno, sí, correcto. La decisión que cada uno toma, porque cada uno va construyendo su vida en las decisiones diarias que toma. Así que a veces nosotros le echamos la culpa a Dios y las decisiones las comenzamos a tomar nosotros. ¿Cómo tomas, por ejemplo, que Uruguay tenga ahora un cardenal? Muy bien, muy positivo. Me encanta la idea y felicito al Papa. Además, en las últimas declaraciones de Daniel Sturla, me encantó sus declaraciones. ¿Hay un diálogo interreligioso al que ustedes asistan
conversan, por ejemplo, con judíos, con católicos, con otras vertientes de la propia iglesia evangélica. ¿Tienen ese diálogo? Un organismo formal no lo tenemos, por lo menos nosotros no lo integramos, pero tenemos una excelente relación con la Iglesia Católica. Dicho sea de paso, el grupo político el cual lidero junto con Verónica Alonso participa el partido Unión Cívica, muy católicos y muy practicantes. Mi primer suplente en la línea de diputado es integrante de la Unión Cívica católico. Verónica Alonso es judía, así que tenemos encuentros y muchos. Pero yo me refería más como iglesia evangélica. Sí, como, a ver. Como estructura, como institución. Sin duda, tenemos una excelente relación, tenemos puntos de encuentros y reuniones de encuentros, pero creo que una organización formal o un elemento formal no lo tenemos. Pero sí tenemos una excelente relación con el catolicismo, con integrantes de las otras iglesias evangélicas, y a menudo hacemos eventos cada 3-4 meses, nos juntamos todos para hacer algún evento especial. ¿Por qué no con los subandistas? O un bandista, para decirlo correctamente. Bien, yo porque no he tenido, bueno, sí, he tenido algún conocido, un bandista, pero es como Peñarol y Nacional, ¿viste? Con la diferencia de acercamiento, en la medida que hay también fe puesta atrás de lo que cada uno cree, con legitimidad seguramente de principios y con entera apertura de sensibilidad hacia el mundo al que se decide volcar. Pero parecen como mundos muy antagónicos. Parecen mundos muy distintos, tenemos ideología, una fe en un Dios diferente, pero creo que tenemos y debemos, yo hablando ahora como diputado, acercarnos y dialogar, y por ahí estaba la idea que la manifestó Gerardo Amarilla, de formar un departamento interreligioso, ¿no? Él que además es un hombre de fe. Quería preguntarte a propósito de cómo vas a asumir esa banca. Generalmente un hombre de mucha fe, lo he visto por mi larga experiencia como periodista, a veces va con su rosario, un católico, ora, reflexiona. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te imaginas el día en el que tengas que jurar? ¿Va a haber una liturgia, si se quiere, especial en lo personal, en la interioridad, que pueda ser un gesto visible y también marcar en el Parlamento, bueno, aquí estamos nosotros, las personas que pensamos y sentimos y vemos el mundo desde esta posición? Yo creo que eso lo voy a ir demostrando en el transcurrir del periodo legislativo. Yo soy de la teoría o de la idea de que no preciso manifestar o hablar o declarar quién soy y qué hago, sino que con mi proceder se va a ir notando mi estilo de vida, mi fe, mi ideología, mi filosofía. Así que no tengo pensado en los primeros días del Parlamento hacer algo de ese estilo. Una comparación que tal vez sea viable. Tú vives en Veraca, correcto, una organización evangélica en la que correcto, se atienden muchas personas, que es autosustentable. Correcto. Ustedes tienen actividades laborales en cada uno de sus centros donde obtienen los recursos para poder sostener esta vida en familia. La gente trabaja, la gente desarrolla actividades, hay expresión artística, hay expresión cultural, hay deportes. Es decir, es una comunidad abierta en la que viven con determinados principios y reglas, pero que tiene su fuente de sustentación. Pero viven con mucha, saliéndose de todo tipo de consumo suntuario. Viven con una austeridad bien entendida. ¿Qué te acerca esa vida de austeridad con la que, por ejemplo, vive el presidente Mujica en su chacra? Bueno, tenemos algún punto similar al presidente Mujica. Por ejemplo, nos encanta mucho cultivar la tierra. Nosotros tenemos quintas, plantamos hortalizas y nos alimentamos de esas hortalizas. La llegada que tiene el presidente Mujica a los niveles más bajos de la sociedad, tanto cultural como económica, nosotros también tenemos las puertas abiertas para recibir a todo aquel que necesita ayuda. Así que bueno, hay algunos puntos muy similares que yo felicito al presidente Mujica, la verdad, de vivir en el lugar en que vive. ¿Tú harías como él, donarás tu salario como diputado a la comunidad? ¿Vas a hacer eso? A ver, yo vivo en un hogar con 120 personas y todo lo que producimos va a una olla común. Así que mi sueldo, mi ingreso en el Parlamento también vendrá absolutamente 100% a la olla de este hogar y de otros hogares. Mi sueldo no va a ser mío,
sino que va a ser de la familia la cual integro, que son 1.300 personas. Yo me imagino que acá hay mucho rezo, mucha reflexión, mucho compartir, mucha alegría también, responsabilidades, compromisos. ¿Hay debates políticos? Bueno, sin duda, el tema, uno al integrar hoy el Parlamento y hacer una figura pública, y tener un perfil político, sin duda que la política está instalada. Un compañero de vida que te diga, mira, yo quiero votar tal cosa o voto otra cosa, o no estoy de acuerdo con tal posición tuya manejada a nivel político porque no la comparto. Me vuelco más por otra posición, H, B, Z, no importa. Hace unos cuál. días tuve ese diálogo, una discusión sana con un chico que consideraba que estaba bien legalizar la marihuana. Así que dialogamos, discutimos, él puso sus puntos, su pensamiento, expresó, yo el mío, y terminó todo muy sano, porque nosotros buscamos el bienestar, buscamos la paz y buscamos la alegría. No vamos a la discusión ni tampoco a sobrepasar el razonamiento o la idea de la otra persona. O sea, no es una especie de aplanadora que atraviesa las vidas y que o se adaptan a este esquema o no tienen cabida. Para nada. Aquí en los hogares hay hijos de dirigentes frente amplistas, en este hogares hay hijos de dirigentes colorados, hay hijos de dirigentes católicos. La droga y la pasta base lamentablemente blancos también, no respeta ningún nivel. Así que hoy hay hijos de empresarios muy importantes en nuestro país, hay hijos de funcionarios públicos. Nosotros creemos que la política es una herramienta para buscar el bienestar, y con ese espíritu vamos y tomar la política como herramienta para que las personas y para que nuestro país sea mejor. Álvaro, tú que has sido muy gentil por habernos recibido aquí en tu chacra, tu casa, tu universo, y bueno, por además permitirnos conocer cómo va a ser tu andadura en esta nueva experiencia que es el Parlamento. Gracias, sinceramente. Muchas gracias a ti. Gracias, amigos. Nos estaremos reencontrando, como siempre, en Miradas desde el Sur, en un próximo reportaje.